Imagina ser una joven con un futuro prometedor, con propuestas académicas en el extranjero y toda una vida por delante, y que todo termine durante una supuesta celebración de Año Nuevo junto a tu novio, un hombre 14 años mayor que tú. Lo que debía ser el inicio de una etapa llena de oportunidades se convirtió en una escena de horror que dejó a una familia destrozada y a una ciudad entera exigiendo respuestas. Mientras ella luchaba por sobrevivir tras una brutal agresión, el principal sospechoso desapareció sin dejar rastro y pasó más de 2 décadas ocultándose bajo otra identidad. Creyó haber escapado para siempre de las consecuencias, pero la perseverancia de un padre y el paso del tiempo terminarían acercándolo nuevamente a la justicia. Quédate hasta el final para conocer esta impactante historia. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Colombia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Nancy Mestre. La mañana del 1 de enero de 1994 comenzó con una preocupación que rápidamente se transformó en una pesadilla. Martín Mestre despertó y notó que su hija Nancy Mariana no había regresado a casa. La joven había salido la noche anterior para celebrar la llegada del nuevo año junto a su novio, Jaime Saade Cormane, y debía estar de vuelta antes de las 3 de la madrugada. Sin embargo, las horas habían pasado y no había noticias de ella. Convencido de que quizás se había quedado en casa de algún amigo, Martín comenzó a recorrer distintos lugares de Barranquilla donde pensaba que podía encontrarla. Visitó varias viviendas y preguntó por ella, pero nadie sabía dónde estaba. A medida que avanzaba la búsqueda, la preocupación fue creciendo. Finalmente decidió dirigirse a la casa de Jaime, el hombre que había salido con Nancy durante la celebración. Al llegar logró hablar con Emilia Cormane, madre de Jaime. La mujer le comunicó una noticia que lo dejó completamente desconcertado. Nancy había sufrido un accidente y se encontraba internada en la Clínica del Caribe. Sin perder un segundo, Martín salió apresuradamente hacia el centro médico con la esperanza de que la situación no fuera tan grave como parecía. Cuando llegó a la clínica se encontró con Alberto Saade, padre de Jaime. Fue él quien le explicó que supuestamente Nancy había intentado quitarse la vida y presentaba una herida de bala en la cabeza. La explicación resultaba difícil de comprender, pero nada pudo prepararlo para lo que vería al entrar. La escena fue devastadora. Nancy permanecía inconsciente, conectada a equipos médicos y luchando por sobrevivir. Su cuerpo mostraba lesiones visibles y su estado era crítico. Martín apenas podía asimilar lo que estaba ocurriendo. Lo que había comenzado como una búsqueda para encontrar a su hija terminó convirtiéndose en uno de los momentos más dolorosos de toda su vida. En medio de la conmoción comprendió que debía comunicar la noticia a su familia. Primero habló con su hijo Martín Eduardo y juntos buscaron la forma de informar a la madre de la joven. Mientras observaban a Nancy debatirse entre la vida y la muerte, las preguntas comenzaban a multiplicarse y ninguna respuesta parecía encajar con la historia que les habían contado. Para entender la magnitud de aquella tragedia, es necesario conocer a la joven que se encontraba luchando por su vida en una cama de hospital. Nancy Mariana Mestre había nacido y crecido en Barranquilla, Colombia, dentro de una familia estable y muy unida.
Su madre Nancy Vargas era maestra, mientras que su padre Martín ejercía como arquitecto. Además, tenía un hermano mayor llamado Martín Eduardo. Desde muy pequeña destacó por su personalidad extrovertida y por la facilidad que tenía para relacionarse con otras personas. Era una joven alegre, sociable y muy conocida en distintos círculos de la ciudad. Quienes la conocían la describían como una muchacha llena de energía, con grandes metas y una enorme ilusión por el futuro. En 1993 se había graduado en un prestigioso colegio de Barranquilla, institución en la que había estudiado desde preescolar. Su desempeño académico había sido sobresaliente y se preparaba para dar el siguiente gran paso en su formación profesional. Nancy tenía un sueño muy claro: quería convertirse en abogada. No se trataba de una idea pasajera, lo repetía constantemente a sus familiares y amigos. Estaba convencida de que lograría destacarse en esa profesión y aspiraba a convertirse en una de las mejores. La noche del 31 de diciembre de 1993 compartía la celebración de fin de año junto a sus padres y su hermano cuando decidió revelar una noticia que cambiaría el rumbo de su vida. Con una sonrisa les dijo que tenía una buena y una mala noticia. La buena era extraordinaria. Había obtenido la calificación más alta en el examen de una certificación internacional que acreditaba su dominio del idioma inglés. Gracias a ese resultado tendría la oportunidad de continuar sus estudios en los Estados Unidos. La mala noticia era precisamente esa: tendría que alejarse de su familia para perseguir sus sueños. Entre la alegría y la nostalgia, los cuatro brindaron por el futuro que le esperaba a Nancy. Poco después de la medianoche del 1 de enero de 1994, llegó a la vivienda Jaime Saade, un empresario de 32 años perteneciente a una conocida familia de origen árabe radicada en Barranquilla. Tras saludar a los presentes, solicitó permiso para salir con Nancy a celebrar la llegada del nuevo año. Martín aceptó la petición, aunque estableció una condición muy clara: ambos debían regresar antes de las 3 de la madrugada. Ella tenía permiso para salir después del 31 de diciembre, pero una hora. Y a las 6 de la mañana me despierto y veo que no había llegado Nancy Mariana. Y salí como loco a buscarla. Con el permiso concedido, Nancy y Jaime abordaron una camioneta Silverado blanca y negra y emprendieron camino hacia la vía que conduce a Puerto Colombia. Su intención inicial era llegar a una discoteca popular, uno de los lugares más concurridos durante las celebraciones de Año Nuevo. Sin embargo, al encontrar el establecimiento completamente lleno, decidieron cambiar de planes y regresar a Barranquilla para continuar la fiesta visitando a diferentes amistades. La primera parada fue en la casa de un amigo llamado Willy. Permanecieron allí durante un tiempo compartiendo con otros invitados y posteriormente continuaron recorriendo distintos puntos de la ciudad para saludar a conocidos y participar en otras reuniones. Con el paso de las horas, la noche avanzó entre visitas, conversaciones y celebraciones. Finalmente terminaron en la residencia de Jaime, más específicamente en un anexo independiente ubicado dentro de la propiedad de sus padres Alberto Saade y Emilia Cormane. Aquella sería la última vez que Nancy Mariana Mestre sería vista sana y consciente. Lo que ocurrió después dentro de ese inmueble se convertiría en el centro de una investigación que durante décadas intentaría reconstruir los hechos ocurridos durante las primeras horas de aquel trágico 1 de enero de 1994. Mientras Nancy permanecía hospitalizada en estado crítico, comenzaron a surgir numerosos interrogantes sobre lo ocurrido aquella madrugada. La explicación entregada por la familia Saade apuntaba que la joven había intentado quitarse la vida, pero para Martín aquella versión resultaba imposible de aceptar. Encontré a la mamá limpiando un apartamento que tenían ellos ahí. Pero en la oscuridad yo no me di cuenta que era sangre.
Es la sangre de mi hija. Nada en la personalidad, los proyectos o el comportamiento reciente de su hija sugería una decisión semejante. Las dudas aumentaron cuando la familia observó con detenimiento las lesiones que presentaba Nancy. Además de la herida provocada por el disparo, tenía moretones en distintas partes del cuerpo, marcas en brazos y piernas, heridas en uno de los pies y varias uñas quebradas. Las lesiones parecían incompatibles con un simple acto impulsivo y apuntaban a que algo mucho más grave había ocurrido antes del disparo. Otro elemento que despertó sospechas fue la desaparición de Jaime. Si realmente se trataba de un accidente o de una tragedia inesperada, nadie entendía por qué el hombre que había estado con Nancy durante sus últimas horas había decidido desaparecer sin ofrecer explicaciones. Precisamente la persona que debía aclarar lo sucedido era quien ya no estaba disponible para responder preguntas. Los días siguientes estuvieron marcados por la angustia y la incertidumbre. Los familiares se aferraban a la esperanza de que Nancy despertara y pudiera relatar lo ocurrido. Confiaban en que si recuperaba la conciencia, todas las dudas quedarían resueltas y los responsables tendrían que enfrentar las consecuencias de sus actos. Sin embargo, el desenlace fue devastador. Después de 8 días luchando por sobrevivir, Nancy falleció el 9 de enero de 1994. Su muerte transformó definitivamente el caso. A partir de ese momento, Martin tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. En medio del dolor por la pérdida de su hija, se prometió que no descansaría hasta encontrar a Jaime y lograr que respondiera ante la justicia por todo lo ocurrido aquella noche. Tras la muerte de Nancy, los especialistas realizaron las pericias forenses correspondientes. Los resultados reforzaron aún más las sospechas que la familia había manifestado desde el principio y comenzaron a desmontar la teoría de quitarse la vida. El examen médico confirmó que la joven había sufrido una herida de arma de fuego con entrada por la sien derecha y salida por la izquierda. Pero además del disparo, los expertos encontraron múltiples lesiones distribuidas en diferentes partes de su cuerpo. Había escoriaciones en los muslos, en la zona vaginal, en uno de los senos y en ambos brazos. También se documentaron heridas en uno de sus talones y en parte de uno de sus pies. Los investigadores hallaron además un detalle particularmente revelador. Varias de las uñas de Nancy estaban quebradas y en 2 de ellas se encontraron restos de tejido humano. Aquella evidencia sugería que la joven pudo haber intentado defenderse o resistirse antes de sufrir la agresión que terminó costándole la vida. Las pruebas biológicas aportaron nuevas preguntas. En el cuerpo de Nancy se encontraron rastros de líquido seminal correspondientes a 2 grupos sanguíneos distintos. Esa conclusión llevó a los investigadores a plantear la posibilidad de que más de una persona hubiera participado en los hechos ocurridos durante aquella madrugada. Las pesquisas también condujeron a la vivienda de Jaime. Allí las autoridades localizaron un revólver calibre 38 que pertenecía al empresario. El arma fue encontrada escondida debajo de una cama, envuelta en una bermuda manchada de sangre. Los estudios balísticos determinaron que aquel revólver había sido utilizado para efectuar el disparo que acabó con la vida de Nancy. La combinación de las evidencias forenses, biológicas y balísticas fortaleció la hipótesis de un crimen violento y convirtió a Jaime en el principal sospechoso de la investigación. Mientras los investigadores reunían evidencias físicas, también comenzaron a recopilar testimonios de personas que se encontraban cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. Algunas declaraciones resultaron especialmente inquietantes. Una estudiante universitaria que vivía pensionada en la residencia de la familia Saade relató inicialmente a la madre de Nancy una escena aterradora. Según contó, durante aquella madrugada escuchó varios gritos provenientes del anexo donde estaba la pareja. Recordaba haber oído voces masculinas alteradas mientras una joven pedía ayuda llamando a su padre. Poco después se escuchó un disparo.
Sin embargo, cuando llegó el momento de declarar formalmente ante las autoridades, la versión cambió por completo. La misma mujer afirmó que no había escuchado nada relevante aquella noche. Este giro inesperado generó aún más sospechas y dejó la sensación de que algunos testigos podían estar siendo presionados o influenciados. Mientras tanto, el principal sospechoso continuaba desaparecido. Nadie conocía con certeza el paradero de Jaime. La búsqueda no producía resultados y el proceso judicial avanzaba sin que las autoridades lograran capturarlo. A pesar de su condición de prófugo, el caso siguió adelante. El juicio se desarrolló en ausencia de Jaime. Durante el proceso se presentaron las pruebas recopiladas por los investigadores, incluidos los informes forenses, los análisis balísticos y diversos testimonios. Después de evaluar todo el material probatorio, el tribunal concluyó que existían suficientes elementos para declararlo responsable. La sentencia estableció una condena de 27 años de prisión, 25 por homicidio y 2 adicionales por el delito de violación. Antes de seguir, una pausa rápida. Si os gusta mi contenido, suscribíos y dejad vuestro me gusta. Me ayudáis mucho a seguir trayendo más historias como esta. Ahora sí, continuamos. El fallo fue emitido el 5 de julio de 1996, aproximadamente un año y medio después de la muerte de Nancy. Aunque la justicia colombiana ya había señalado a un culpable, la captura seguía siendo una tarea pendiente y el hombre condenado continuaba desaparecido. La decisión judicial de condenar a Jaime Saade representó un paso importante para la familia Mestre, pero estaba lejos de significar el final de la lucha. Para Martín aquello resultaba insoportable. La justicia había hablado, las pruebas habían sido analizadas y existía una sentencia firme, pero el hombre señalado como responsable de la muerte de su hija continuaba viviendo en libertad. Cada día que pasaba aumentaba la sensación de impunidad. Las autoridades mantuvieron activa la búsqueda, pero el paso del tiempo comenzó a jugar en contra. Los años transcurrían sin resultados concretos y muchas personas llegaron a pensar que Jaime jamás sería encontrado. Mientras tanto, la familia de Nancy se negaba a aceptar que el caso terminara de esa manera. Lejos de resignarse, Martín transformó el dolor en determinación. Convencido de que tarde o temprano aparecería una pista, decidió involucrarse personalmente en la búsqueda. No estaba dispuesto a depender únicamente de las investigaciones oficiales. Con frecuencia acudía a organismos policiales para solicitar información sobre el avance de la búsqueda. Quería conocer cada detalle relacionado con las órdenes de captura y asegurarse de que el caso permaneciera activo. También estableció contacto con Interpol para confirmar que existiera una notificación internacional que permitiera detener al fugitivo en cualquier país donde fuera localizado. Su compromiso llegó a tal punto que decidió capacitarse personalmente. Realizó estudios relacionados con inteligencia e investigación y comenzó a desarrollar sus propios métodos de búsqueda. No quería limitarse a esperar noticias, quería producirlas. Entre las estrategias que implementó estuvo la creación de varios perfiles falsos en redes sociales. A través de ellos intentó acercarse al entorno familiar de los Saade y obtener información que pudiera conducir al paradero del prófugo. Paralelamente fue organizando un archivo personal donde registraba cada dato, cada pista y cada posible avance relacionado con el caso. Durante años recibió informaciones procedentes de distintas fuentes. Algunas personas aseguraban haber visto a Jaime en Barranquilla, otras afirmaban que residía en Miami. También hubo quienes lo ubicaron cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, o incluso dentro del territorio venezolano. Cada pista era analizada, aunque muchas terminaban sin resultados. A pesar de las numerosas decepciones, Martín nunca abandonó la búsqueda. Su convicción permaneció intacta. En algún lugar del mundo, Jaime seguía ocultándose y tarde o temprano cometería un error que permitiría encontrarlo.
Después de años siguiendo pistas que terminaban en callejones sin salida, finalmente surgió una información que parecía mucho más sólida que las anteriores. Martín recibió datos que situaban a Jaime en la ciudad brasileña de Belo Horizonte. La información resultaba especialmente interesante porque uno de los hermanos del prófugo residía precisamente en esa región. Por primera vez existía una conexión lógica que justificaba profundizar la investigación en un lugar específico. Con apoyo de las autoridades brasileñas y mediante la cooperación con Interpol, comenzaron a seguir la pista de un hombre identificado como Enrique dos Santos Abdala. Sus características físicas coincidían de manera llamativa con las proyecciones elaboradas durante años sobre la posible apariencia actual de Jaime. Los investigadores necesitaban una prueba definitiva. Finalmente lograron obtener una huella dactilar que Enrique había dejado en un vaso utilizado en un restaurante. Esta persona en un espacio público estaba tomando unas bebidas, deja en uno de estos vasos sus papejos dactilares. Así es como ante la duda pues se hace un ejercicio judicial allá en Brasil, hacemos el cotejo de las dactilares acá en Colombia y logramos establecer que era esta persona. La muestra fue enviada a Colombia para ser comparada con los registros históricos de Jaime. El resultado fue concluyente. Enrique dos Santos Abdala y Jaime Saade Cormane eran la misma persona. Después de más de 26 años de fuga, el hombre condenado por la muerte de Nancy había sido localizado viviendo bajo una identidad diferente. El 28 de enero de 2020, las autoridades brasileñas ejecutaron la captura. Jaime no opuso resistencia, tampoco negó quién era. Según los reportes, lo que más parecía sorprenderle era que hubieran logrado encontrarlo después de permanecer oculto durante más de 2 décadas. En ese momento tenía 58 años, estaba casado, tenía hijos y portaba diversos documentos con la identidad falsa que había utilizado durante años para mantenerse fuera del alcance de la justicia. La noticia de la captura recorrió rápidamente Colombia y llegó hasta Barranquilla como una sacudida emocional para todos los involucrados en el caso. Lo que he hecho no quiere que sea interpretado como una venganza, es algo mucho más profundo. Era mi deber como padre lo que me llevó a perseguir al responsable del crimen para buscar justicia. Para la familia Mestres significó revivir uno de los capítulos más dolorosos de sus vidas. Los recuerdos de enero de 1994 regresaron con fuerza, acompañados nuevamente por la tristeza, la rabia y la impotencia que nunca habían desaparecido por completo. Sin embargo, esta vez había un elemento diferente. Después de más de 26 años de espera, también existía esperanza. Por primera vez desde la muerte de Nancy, Jaime estaba detenido y ya no podía seguir ocultándose tras identidades falsas ni trasladarse libremente de un lugar a otro. Durante el proceso de captura, las autoridades encontraron varios documentos que lo identificaban como Enrique. Había construido una nueva vida en Brasil, formando una familia y desarrollando una existencia aparentemente normal, mientras en Colombia seguía vigente una condena en su contra. Una de las mayores inquietudes de la familia era conocer exactamente qué había ocurrido aquella madrugada y quiénes participaron. Las investigaciones realizadas en los años 90 habían planteado la posibilidad de que Jaime no hubiese actuado solo. Meses después de su captura, el 24 de junio de 2020, Jaime hizo pública una extensa carta dirigida a los colombianos, especialmente a los habitantes de Barranquilla y a las personas que durante años siguieron el caso. En ese documento presentó lo que definió como su versión verdadera de los acontecimientos. En las primeras páginas relató el recorrido que realizó junto a Nancy durante la celebración de Año Nuevo. Describió las visitas a diferentes amigos y la llegada al anexo donde residía dentro de la propiedad de sus padres. Según él, todo había transcurrido con normalidad durante la noche.
Dentro de la carta incluyó además una afirmación que generó enorme controversia. Aseguró que días antes Nancy le había confesado que se había practicado un aborto y que se encontraba emocionalmente afectada por esa situación. También sostuvo que ambos habían consumido alcohol e incluso sustancias ilícitas durante algunas celebraciones de finales de 1993. Respecto a los hechos ocurridos en la madrugada del 1 de enero, Jaime afirmó que Nancy tomó el revólver al bajar de la camioneta porque estaba familiarizada con las armas y no les tenía miedo. Según su relato, una vez dentro del anexo continuaron celebrando, mantuvieron relaciones sexuales consentidas y no ocurrió ningún episodio de violencia. Posteriormente explicó que cerca de las 5 de la mañana, Nancy manifestó preocupación por la reacción de su padre debido a la hora. Aseguró que entró al baño para prepararse y llevarla de regreso a casa, momento en que escuchó una detonación. Al salir encontró a la joven herida en el suelo junto al arma. De acuerdo con su versión, pidió ayuda inmediatamente a sus padres y a una inquilina de la vivienda. Entre varios trasladaron a Nancy hasta la camioneta para llevarla a la clínica del Caribe. También sostuvo que las marcas encontradas en el cuerpo pudieron haberse producido durante ese traslado de emergencia. Jaime reconoció haber huido poco después, pero aseguró que lo hizo por miedo y pánico. Relató que escapó inicialmente hacia Aracataca, luego se trasladó a Bogotá y finalmente cruzó hacia Brasil. Según escribió, siempre creyó que Nancy sobreviviría y aclararía lo ocurrido. Cuando supo de su muerte, decidió permanecer definitivamente fuera de Colombia. Al concluir la carta, expresó arrepentimiento por haber escapado, aunque insistió en que nunca fue responsable de la muerte de la joven. Las declaraciones de Jaime provocaron una reacción inmediata por parte de la familia Mestre. Los padres de Nancy respondieron mediante un comunicado público en el que rechazaron categóricamente cada una de sus afirmaciones y defendieron la memoria de su hija. Para ellos, la teoría del ataque autoinfligido carecía completamente de sustento. Recordaban que Nancy tenía apenas 18 años, acababa de obtener importantes logros académicos y estaba a punto de iniciar una nueva etapa de su vida con estudios en Estados Unidos. Consideraban imposible que una joven llena de proyectos hubiera decidido terminar con su vida de manera voluntaria. Además, insistían en que las evidencias forenses recopiladas durante la investigación ya habían desacreditado esa hipótesis décadas atrás. Las lesiones documentadas, los hallazgos biológicos y el resto de las pruebas seguían siendo para la familia elementos contundentes que apuntaban a un crimen. Mientras tanto, desde el entorno de Jaime también surgieron manifestaciones de apoyo. Algunos familiares y allegados difundieron cartas públicas respaldando su inocencia y defendiendo la versión presentada por el empresario tras su captura. Aunque durante años pareció que Jaime Saade jamás enfrentaría las consecuencias de sus actos, la historia dio un giro importante. El 11 de abril de 2024, después de un complejo proceso judicial entre Colombia y Brasil, fue finalmente extraditado para cumplir la condena que la justicia colombiana había impuesto desde 1996. Casi 3 décadas después del crimen, el hombre que permaneció oculto bajo una identidad falsa regresó al país para responder ante la ley. La batalla judicial, sin embargo, no terminó allí. Durante 2025 y 2026, la defensa de Jaime intentó obtener su libertad alegando la prescripción de la pena. No obstante, en mayo de 2026 el tribunal confirmó que la condena sigue vigente y que deberá continuar privado de la libertad. Para la familia Mestre, especialmente para Martín, quien dedicó más de 30 años a perseguir la verdad, la decisión representa uno de los capítulos más importantes en la búsqueda de justicia por su hija Nancy. Nancy Mariana Mestre tenía apenas 18 años y un futuro que parecía abrirse ante ella con oportunidades excepcionales.
Había destacado académicamente, soñaba con convertirse en abogada y estaba a punto de iniciar una nueva etapa de su vida en Estados Unidos. Sin embargo, todos esos proyectos quedaron truncados de la forma más cruel. Lo que debía ser una noche de celebración y esperanza terminó convirtiéndose en una tragedia marcada por la violencia, el sufrimiento y décadas de incertidumbre para una familia que jamás dejó de buscar respuestas. También resulta imposible ignorar el impacto de la fuga de Jaime Saade después de los hechos. Durante años, la ausencia de respuestas prolongó el dolor de los familiares y dejó abiertos interrogantes que aún hoy generan debate. Más allá de las decisiones judiciales, el caso recuerda cómo un solo acto puede destruir no solo la vida de una joven llena de sueños, sino también la tranquilidad de toda una familia que tuvo que dedicar más de 30 años a perseguir justicia y a defender la memoria de quien ya no podía hacerlo por sí misma. ¿Crees que después de tantos años se ha conocido toda la verdad sobre lo que ocurrió aquella madrugada? ¿Piensas que Jaime Saade actuó solo o que todavía hay personas que nunca respondieron ante la justicia por la muerte de Nancy? Te leo en los comentarios. Comparte tu opinión con respeto y cuéntanos qué piensas sobre este caso que más de 3 décadas después sigue generando preguntas y controversia. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Que la memoria no se apague, porque en ella vive la búsqueda de justicia. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.